Capítulo 7. El momento adecuado. En el campus de la Universidad Laurentian, en Canadá, el sótano de Michael Persinger era conocido como la Cámara del Cielo y el Infierno. La sala C002B, una cabina de sonido en desuso, era una reliquia de la década de los 70 del siglo pasado, con sus accesorios originales intactos. Enormes altavoces de nylon, gruesa alfombra naranja y un único mueble, un manchado sillón de poliéster. Más de 2000 personas se habían sentado a oscuras en ese sillón con un casco modificado de motocicleta en la cabeza para, durante la media hora siguiente, ponerse en manos de los científicos que se encontraban detrás de la cabina de vidrio. El neurocientífico Persinger era el dios de la sala C002B. Se había convertido en un experto en la manipulación de las ondas cerebrales para obtener una experiencia divina, o, como él solía llamarla, una presencia presentida. Tecleando unas sencillas órdenes en su ordenador, Persinger hacía que el casco emitiera campos magnéticos de baja intensidad que atravesaban los lóbulos temporales de sus voluntarios, y alternaba repentinamente los lados del cerebro para realzar la naturaleza trascendente y ocasionalmente aterradora de la experiencia. 1. La gente que se había sentado en el sillón reclinable de poliéster había visto a Jesús, a la Virgen María, a Mahoma, a monjes encapuchados, a caballeros de brillante armadura y a una divinidad de los indios americanos, el espíritu del cielo. Se habían producido experiencias fuera del cuerpo y experiencias cercanas a la muerte. Un periodista había revivido el momento más trascendental de su vida, aquel en que vio por primera vez los perfectos pechos de su novia de la escuela secundaria. No todos los visitantes encontraron a Dios. Hubo gente que vio a seres extraterrestres o presenció un ritual satánico. Un voluntario, aterrado por la visión de un enorme par de ojos y el olor a azufre, intentó quitarse el casco y arrancarse la venda de los ojos y los tapones de los oídos. Apenas se le abrió la puerta de 250 kilos de peso, salió huyendo de la sala, muerto de miedo. La naturaleza de la experiencia dependía, según explicaron Persinger y sus ayudantes, de una drada fisiológica de dados. La sensibilidad de la amígdala izquierda del cerebro en comparación con su homóloga del lado derecho. Sila. El experimento de la intención 136. Amígdala izquierda es más sensible y envía ondas magnéticas que la atraviesen, el resultado será el cielo. Si has tenido la mala suerte de haber nacido con una amígdala derecha más sensible, el resultado será el infierno. 2. Persinger tenía una pasión muy peculiar. Las influencias sutiles de la geología y de la meteorología sobre la biología humana, especialmente sobre los circuitos eléctricos del cerebro. Originario del sur de los Estados Unidos, había viajado hacia el norte en la década de los 60 para evitar ser reclutado para la guerra de Vietnam. Una guerra a la que se oponía moralmente y luego se quedó en Canadá después de recibir una cátedra en Laurentian en 1971. 40 años más tarde, con sus impecables trajes con chaleco, su reloj de bolsillo con cadena de oro y sus buenos modales, ya no parecía alguien que había evadido el servicio militar. Pero tras ese aspecto conservador se escondía una gran curiosidad que lo había llevado a investigar temas muy exóticos. Los ritmos de los sistemas biológicos, la volátil energía del espacio exterior, la naturaleza de la epilepsia, el origen de las visiones místicas. Campos de estudio muy dispares que finalmente habían convergido en su mente después de una extraordinaria epifanía. Persinger descubrió que los seres vivos no solo están en sintonía unos con otros, sino también con la Tierra y sus constantemente cambiantes energías magnéticas. Esta extraordinaria revelación, basada en los descubrimientos de Franz Albert, me convenció de que una sincronización cuidadosa con estas energías puede ser vital para la eficacia de la intención. En 1948, a Franz Albert, un joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, originario de Austria y que estaba en el país con un visado temporal, se le asignó una tarea imposible:
ayudar a encontrar la cura para todas las enfermedades. 3. En esa época, se suponía que la cura estaba relacionada con las hormonas corticales secretadas por las glándulas suprarrenales, las cuales posibilitan que el cuerpo se adapte a las tensiones de la vida normal. La búsqueda estaba en marcha para hallar sustitutos razonables para el escaso suministro de esteroides por parte del cuerpo. Se eligió a Albert para estudiar a ratones cuyas glándulas suprarrenales habían sido extraídas y a los que se había inyectado adrenalina con objeto de observar el efecto sobre un tipo de glóbulos blancos llamados eosinófilos. En circunstancias normales, la adrenalina desencadena un aumento de la secreción de esteroides naturales, lo que a su vez disminuye el recuento de eosinófilos. Sin embargo, en los animales y en los humanos sin glándulas suprarrenales, el recuento permanece estático. Pero el recuento en los ratones de Albert parecía seguir fluctuando, incluso después de haberles extraído todo el tejido suprarrenal. Más adelante, después de haberse trasladado a la Universidad de Minnesota, continuó con sus experimentos, esta vez con un suministro casi ilimitado de ratones experimentales, y llegó a las mismas conclusiones. Incluso el experimento de la intención 137, cuando los manipulaba con menos frecuencia, algo que debería haber reducido el estrés de las pequeñas criaturas, seguía notando variaciones en el recuento. Albert no podía entender esta fluctuación, hasta que de repente reconoció un patrón recurrente. Los recuentos de eosinófilos eran siempre más altos por la mañana y más bajos por la noche. La variación subía y bajaba de acuerdo con un predecible ciclo de 24 horas. Albert estudió otros procesos biológicos, y descubrió que muchos parecen seguir el ritmo de un reloj interno. Todos los seres vivos siguen el mismo ritmo de 24 horas, en tándem con la rotación de la Tierra. Albert acuñó el término cronobiología. La influencia del tiempo y de ciertos ciclos periódicos sobre la función biológica. Y circadiano del latín circa igual a alrededor y dies igual a día para los ritmos biológicos diarios. Creó los laboratorios de cronobiología de la Universidad de Minnesota, y pasó a ser conocido como el padre de la cronobiología. La cronobiología, como su laboratorio comenzó a descubrir, es una característica integral de los organismos, no simplemente algo aprendido o adquirido, una propiedad intrínseca de la vida. Además de los ritmos circadianos, Albert también descubrió que los seres vivos siguen muchos ritmos periódicos. Ciclos de media semana, semanales, mensuales y anuales que gobiernan prácticamente todas las funciones biológicas. El pulso y la presión sanguínea, la temperatura del cuerpo y la coagulación de la sangre, la circulación de los linfocitos, los ciclos hormonales y otras funciones corporales, todos parecen moverse de acuerdo con algún horario básico y recurrente. Estos ritmos no son exclusivos de los humanos, sino que están presentes en toda la naturaleza, y son evidentes en los fósiles de organismos unicelulares que existieron hace millones de años. Inicialmente, Albert creyó que el interruptor central que controlaba estos ritmos estaba situado en ciertas células del cerebro o en las glándulas suprarrenales. Sin embargo, determinados ciclos continuaban incluso después de que hubiese extraído las glándulas suprarrenales o incluso el propio cerebro. Albert ya tenía más de 80 años cuando realizó su revolucionario descubrimiento final. El sincronizador que existe en todos los seres vivos no es interno, sino que reside en los planetas, especialmente en el Sol. 4. El Sol es una estrella furiosa. Esta gigantesca bola de gases, con una temperatura de superficie de alrededor de 6.000 grados Celsius, está rodeada de fuertes campos magnéticos en la atmósfera solar. Una receta para explosiones periódicas cada vez que se acumulan los gases y los campos magnéticos alcanzan su superficie, aunque el espacio entre el Sol y la Tierra solía ser considerado un vacío en el que no sucede nada. Hoy se sabe que el clima espacial es tan extremo y tiene una turbulencia tan inimaginable que, si fuera transferido a la Tierra, la haría explotar en un instante. El viento solar, formado por continuas ráfagas de gas electrificado,
domina este entorno interplanetario, el experimento de la intención 138, sobrevolando la Tierra a velocidades de 3 millones de kilómetros por hora. Aunque el campo magnético de la Tierra generalmente lo desvía, este viento puede penetrar nuestro campo magnético durante los periodos de intensa actividad solar. Las manchas solares. Vórtices de campos magnéticos concentrados que podemos ver como puntos oscuros sobre la superficie del Sol comienzan a acumularse y luego a desvanecerse siguiendo ciclos bastante regulares, de modo que los científicos pueden hacer algunas predicciones sobre cuándo es más probable que se produzca una erupción solar. El ciclo solar suele tener una duración de 11 años. El comportamiento agresivo del Sol aumenta a medida que se acumulan las manchas solares. De repente, se produce una erupción solar, una explosión de gases con la energía de 40.000 millones de bombas atómicas, causada probablemente por el desgarro y la reconexión de fuertes campos magnéticos. Balas electrificadas compuestas por los protones de alta energía de los núcleos de los gases son recogidas por los vientos solares y arrojadas hacia la Tierra a velocidades de más de 8 millones de kilómetros por hora, inundando nuestra atmósfera de radiación e ionización. Periódicamente, el Sol también genera una eyección de corona solar, una bola de gas y campos magnéticos de hasta 1 millón de toneladas, que también se dirige hacia la Tierra a velocidades de varios millones de kilómetros por hora, causando gigantescas tormentas geomagnéticas en el espacio. Hace mucho que los científicos han descubierto que la Tierra es de hecho un enorme imán con dos polos, norte y sur, rodeado por un campo magnético que está siempre en movimiento. Este campo rodea la Tierra como a un donut en una región del espacio llamada la magnetosfera, y es mantenido en su sitio por el viento solar, con una fuerza de alrededor de 0.5 Gauss o 50.000 nanoteslas, unas 1000 veces más débil que la de un típico imán. Los campos geomagnéticos CGM varían dependiendo del lugar y el momento. Cualquier cambio en nuestro sistema solar, la actividad del Sol, el movimiento de los planetas, la oscilación diaria de la Tierra en su rotación o los cambios geológicos de nuestro planeta, la presencia de aguas subterráneas o el movimiento del núcleo de la Tierra pueden alterar diariamente la fuerza del campo geomagnético de la Tierra. Las tormentas espaciales transfieren una parte de la energía del viento solar a la magnetosfera de la Tierra, produciendo grandes fluctuaciones en la dirección y velocidad de las partículas de su campo magnético. La Administración Nacional del Océano y la Atmósfera NOAA, según sus siglas en inglés, que sigue la trayectoria de estos volátiles patrones climáticos, calcula que a lo largo de cualquier ciclo solar se producirán tormentas geomagnéticas espaciales una tercera parte de las veces, y casi la mitad de ellas serán lo suficientemente intensas como para interferir con la tecnología moderna. Las tormentas de esta magnitud G5, máximo nivel del experimento de la intención 139, intensidad en la escala de la NOAA, pueden afectar al suministro eléctrico y a los sistemas de comunicación de alta tecnología, y desorientar a las naves espaciales y a los sistemas de navegación por satélite. En marzo de 1989, una de estas tormentas dejó a 6 millones de personas en Montreal sin suministro eléctrico durante 9 horas. En la época en que Albert realizó sus descubrimientos, se sabía que las tormentas geomagnéticas tenían un profundo efecto en los desplazamientos y la orientación de animales como las palomas y los delfines, que usan el campo geomagnético de la Tierra para guiarse. Los biólogos dieron por sentado que el débil campo magnético de la Tierra no afectaba fundamentalmente a los procesos biológicos básicos, sobre todo teniendo en cuenta que los seres vivos son expuestos diariamente a campos electromagnéticos y magnéticos más poderosos que son generados por la tecnología moderna. Pero el gobierno soviético, cuando investigaba las implicaciones para la salud de los vuelos espaciales,
descubrió pruebas de que los campos geomagnéticos naturales, en especial los de frecuencias extremadamente bajas menos de 100 hercios, ejercían un efecto pronunciado sobre prácticamente todos los procesos químicos y celulares de los seres vivos. Cuando los científicos rusos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de las Ciencias estudiaron los efectos del clima espacial sobre los cosmonautas que eran enviados al espacio, descubrieron que la síntesis de la proteína en las bacterias es altamente susceptible a los cambios en los campos geomagnéticos, y que esta alteración de la síntesis de la proteína también afecta a los microorganismos humanos. Las alteraciones geomagnéticas afectan a la síntesis de los micronutrientes en las plantas. Incluso las algas unicelulares responden a los cambios del ciclo solar. 6. Las plantas y los microorganismos están tan sintonizados con estos cambios que los investigadores rusos los usaron como barómetros para detectar las alteraciones geomagnéticas. Los científicos soviéticos también descubrieron que si los cosmonautas sufrían un paro cardíaco, era generalmente durante una tormenta magnética. Las enfermedades en la Tierra también parecían ir en paralelo a la actividad geomagnética espacial. Las tasas de mortalidad y de enfermedad aumentaban en los días de tormenta geomagnética. 9. Pero entre todos los sistemas corporales, el más afectado por los cambios de las condiciones geomagnéticas solares era el ritmo cardíaco. Los científicos del Instituto de Investigación Espacial monitorizaron el ritmo cardíaco de voluntarios sanos a lo largo de un ciclo solar completo y lo cotejaron con las manchas solares y otras actividades geomagnéticas durante ese período. El ritmo cardíaco más saludable es el que tiene la mayor variación. En la investigación rusa el ritmo cardíaco con más variación se produjo durante los momentos de menor actividad solar, 10, mientras que la variabilidad del ritmo el experimento de la intención 140 cardíaco VRC disminuyó durante las tormentas magnéticas. Una alteración en la variabilidad del ritmo cardíaco afecta al sistema nervioso autónomo, el sistema corporal que funciona sin ninguna intervención consciente. Una VRC baja aumenta el riesgo de enfermedades coronarias y de ataques al corazón. Durante las épocas de mayor actividad geomagnética, la viscosidad de la sangre también aumenta abruptamente, hasta incluso el doble, y el flujo sanguíneo se hace más lento. 11. La repentina muerte cardiovascular también parece estar relacionada con la actividad solar geomagnética. 12. Los índices de ataques al corazón aumentan o disminuyen de acuerdo con la actividad del ciclo solar. 13. El mayor número de muertes debido a enfermedades cardíacas se produjo un día después de una tormenta geomagnética. 14. El propio Albert detectó un aumento del 5% en los ataques al corazón en Minnesota durante las épocas de mayor actividad solar. 1. No sorprende que los sistemas biológicos como los seres humanos sean sensibles a las señales externas, como las alteraciones geomagnéticas. Los campos magnéticos son causados por el flujo de electrones y átomos con carga, conocidos como iones, y siempre que las fuerzas magnéticas cambian, alteran la dirección del flujo de estos átomos y partículas. Al final, como los organismos vivos también están compuestos de partículas como los electrones, cualquier cambio importante de la dirección magnética puede alterar significativamente sus procesos biológicos. Cuando Albert comprendió el efecto del campo geomagnético de la Tierra sobre los seres vivos, cambió el nombre a su trabajo y lo llamó cronoastrobiología, el efecto de los cuerpos astrales sobre los ritmos de la biología. El Sol era un gigantesco metrónomo que marcaba el ritmo de todos los seres vivos. Lo que más le interesaba a Persinger eran los efectos geomagnéticos sobre el cerebro. Los investigadores del bloque soviético habían descubierto que el clima espacial también podía afectar a los procesos neurológicos. Los científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán, en Bakú, usaron un dispositivo especial que les permitía monitorizar continuamente la actividad eléctrica del corazón y del cerebro en un pequeño número de voluntarios sanos, y comparar estos ritmos con los del campo geomagnético de la Tierra.
descubrieron que la actividad geomagnética tiene una gran influencia sobre el funcionamiento cerebral. Las tormentas magnéticas afectaban a los resultados del EEG. 16. Las turbulencias geomagnéticas también alteraban el equilibrio entre determinadas zonas del cerebro y la comunicación dentro del sistema nervioso, activando en exceso ciertos aspectos del sistema nervioso autónomo y reduciendo a otros. 17. La actividad solar también afecta al equilibrio mental. Como descubrió Persinger, cuanto más inestable es el clima en el espado, mayor es el número del experimento de la intención 141. Pacientes hospitalizados a causa de trastornos nerviosos y de intentos de suicidio. 18. Las alteraciones geomagnéticas también parecen estar relacionadas con el aumento de los trastornos psiquiátricos. Incluso las personas que ya padecen una enfermedad mental se ponen más nerviosas durante los días de tormentas magnéticas. A Persinger le intrigó una posible relación entre las fluctuaciones geomagnéticas de la Tierra y el momento en que se producían los ataques epilépticos, sobre todo después de que su colega neurocientífico Todd Murphy, que había tenido epilepsia del lóbulo temporal en la infancia, le contara que a menudo tenía experiencias fuera del cuerpo durante los ataques. Existían datos que habían vinculado el aumento de la actividad geomagnética con el momento de los ataques epilépticos. 20. ¿Podría un ataque epiléptico deberse a las alteraciones geomagnéticas? Persinger decidió estudiar esta posibilidad en un animal. Inyectó litio, pilocarpina a un grupo ratones de laboratorio, una sustancia que causa algo parecido a un ataque epiléptico en los roedores, y comprobó el momento del inicio de los ataques una hora después de haber producido, mediante una simulación de laboratorio, un aumento de la actividad geomagnética. 2. Persinger dedujo a partir de estos datos que por encima de un cierto nivel de actividad geomagnética, hay más posibilidades de que se desencadene un ataque epiléptico. Cada vez que la actividad geomagnética sobrepasaba los 20 nanoteslas, los ataques eran más frecuentes. 2. Persinger luego descubrió una relación entre la muerte repentina, causada por la epilepsia o por el síndrome de muerte súbita del lactante y los niveles elevados de actividad geomagnética. 23. Las muertes repentinas y aparentemente inexplicables pueden tener después de todo una explicación racional. La gente de constitución más débil está a la merced de la incesante actividad del Sol. Los fuertes campos geomagnéticos también parecen afectar profundamente al aprendizaje, a menudo de manera positiva. El aumento de la actividad geomagnética mejora la memoria. Los ratones expuestos a campos geomagnéticos aprenden con más rapidez la manera de salir de un laberinto. 24. Las grandes fluctuaciones de la actividad solar producen otros sutiles efectos en el comportamiento y el rendimiento humanos, por ejemplo, la capacidad para realizar una determinada tarea. 2. El psicólogo Dean Radin examinó una vez el efecto de los campos geomagnéticos sobre el juego de los bolos. Siguió el desempeño de unos experimentados jugadores de bolos durante cierto periodo y luego cotejó sus puntuaciones con los niveles de actividad geomagnética durante el mismo periodo. Las grandes fluctuaciones geomagnéticas el día antes de un partido parecían producir puntuaciones más irregulares de lo normal, una variación de un 41% en las puntuaciones de los jugadores, en comparación con puntuaciones más consistentes obtenidas durante los días de estabilidad geomagnética. 26 otras investigaciones habían demostrado que el experimento de la intención 142. Cuanto mayor era el cambio en el campo geomagnético de la Tierra, mayor era el número de infracciones de tráfico y accidentes industriales. 2. Cento circunflejo. El determinante más importante parecía ser el gran cambio en la actividad geomagnética, sea de la turbulencia a la calma o al revés. Pese a ser periódicamente desestabilizadora, la exposición a los cambios diarios de la actividad geomagnética de la Tierra puede ser esencial para la vida en este planeta.
El Laboratorio de las Influencias Terrestres del Sol de la Academia de Ciencias de Bulgaria, en Sofía, llevó a cabo experimentos biológicos a bordo de la Estación Espacial Soviética Mir para examinar lo que les sucede a los cosmonautas que son privados del contacto con el campo geomagnético de la Tierra mientras están en el espacio. Los científicos construyeron un vacío geomagnético, una cámara de descompresión de 6 metros hecha de acero inoxidable que bloqueaba parcialmente el campo geomagnético natural de la Tierra. 7 hombres en buen estado de salud fueron encerrados en la cámara y sus procesos corporales, analizados. Después de permanecer en la cámara de descompresión, los hombres presentaron varios trastornos en la actividad de sus ondas cerebrales. El sueño era más agitado, con menos períodos de sueño profundo. 28 El contacto con los campos geomagnéticos puede desempeñar un papel crucial a la hora de mantener el equilibrio del sistema nervioso. De hecho, las pequeñas fluctuaciones geomagnéticas de la Tierra tienen un profundo efecto sobre los dos principales motores del cuerpo, el corazón y el cerebro. Más adelante, Persinger descubriría otras fuerzas geofísicas que afectan a los seres humanos. Los fenómenos electromagnéticos y geomagnéticos producidos por el movimiento de las placas terrestres, por los terremotos o por niveles de precipitación extraordinariamente elevados. Incluso las luminosidades electromagnéticas, o luces en el cielo pueden estimular ciertas zonas del cerebro que dan lugar a alucinaciones. Entre 1968 y 1971, más de 100.000 personas alegaron haber presenciado la aparición de la Virgen María flotando sobre una iglesia de Seiton, en Egipto. Cuando Persinger examinó la actividad sísmica en la zona durante el mismo período, descubrió que había tenido lugar un aumento sin precedentes. 29 A veces los efectos electromagnéticos eran producidos por el hombre. Una vez estudió a una mujer católica con trauma cerebral que alegaba que el Espíritu Santo la visitaba durante la noche. Al final, descubrió el origen del milagro. Su discapacidad hacía que le afectase el despertador electrónico situado cerca de su cabeza mientras dormía. 30 Persinger se preguntó si podría reproducir estos tipos de alteraciones geomagnéticas en el laboratorio. Su colega Stan Koren conectó y modificó un casco de motocicleta que a partir de entonces fue llamado el casco Koren para que pudiese emitir complejos campos magnéticos de muy baja frecuencia, aproximadamente la cantidad que emite el auricular de un teléfono. El experimento de la intención 143. Participantes se colocarían el casco, y luego entrarían en la cámara acústica de la sala C002B, que había sido especialmente adaptada para bloquear el ruido electromagnético. La activación del casco produciría lo que Persinger llamaba oscilaciones del lóbulo temporal, o algo parecido a una microconvulsión. Pequeños episodios que producen alteraciones en la activación de los patrones neuronales. Esto produce prácticamente el mismo efecto sobre el cerebro que la exposición a un aumento de la actividad geomagnética. Con el tiempo, Persinger comenzó a reconocer ciertos patrones. Las ondas cerebrales de sus participantes entraban en resonancia con los complejos campos magnéticos, y permanecían en sincronía durante hasta 10 segundos después de que hubiese desconectado el casco. 31 Después de muchas pruebas, descubrió que la zona del cerebro más susceptible a los efectos electromagnéticos y geomagnéticos es el lóbulo temporal derecho. El envío de campos magnéticos pulsados de baja frecuencia hacia el hemisferio cerebral reducía el ritmo de las ondas cerebrales hasta el nivel alfa 8,13 Hz, pero solo en el lado derecho. 32 Nuestro sentido de identidad y nuestro sentido del otro residen en los dos lóbulos temporales, pero principalmente en el hemisferio izquierdo, donde están localizados los centros del lenguaje. Para funcionar normalmente, los lóbulos temporales izquierdo y derecho deben trabajar en armonía. Si algo rompe este equilibrio, el cerebro percibirá otro yo y creará una alucinación. Como Persinger descubrió en sus experimentos, la estimulación del lóbulo temporal derecho genera la percepción de las visiones espirituales, tanto buenas como malas.
El hecho de dirigir simultáneamente campos magnéticos hacia la amígdala del cerebro produce intensas emociones, al igual que sucede en una experiencia espiritual. Al estimular primero un lado de la amígdala y luego el otro, Persinger descubrió que podía realzar el contenido emocional de la experiencia. Los voluntarios que probaron el casco Coren experimentaron epifanías divinas, apariciones, sensaciones fuera del cuerpo e incluso una alucinación de Satán, y todo ello a través de la estimulación del lóbulo temporal. La naturaleza de la experiencia dependía sobre todo de la historia individual del participante. Las experiencias negativas durante la infancia tendían a aumentar la sensibilidad del lóbulo temporal derecho, y las personas con una alta proporción de estas experiencias tendían a vivir una experiencia negativa mientras llevaban puesto el casco. Una persona más feliz, con un lóbulo temporal izquierdo más sensible, tenía más probabilidades de gozar de una experiencia espiritual. 11. A Persinger podría haberle resultado tentador concluir que todas las experiencias espirituales no son más que alucinaciones geomagnéticamente inducidas si no fuera por un hecho desconcertante. La percepción extrasensorial y otras capacidades paranormales parecen ser más agudas durante el experimento de la intención 144. Determinados tipos de actividad geomagnética. Cuando la Tierra permanece en calma y el flujo geomagnético está menguando, las percepciones telepáticas y extrasensoriales aumentan. 34. Incluso los pequeños cambios medioambientales, desde leves variaciones climáticas hasta los patrones solares, parecen tener un profundo efecto sobre la percepción extrasensorial o la capacidad para la visión remota. Lo contrario sucede con la psicoquinesis, los intentos mentales de modificar la materia física. El poder de la intención aumenta cuando la energía de la Tierra está agitada. 3. En la década de los 70 del siglo pasado, Persinger pudo comprobar los efectos de la acetividad geomagnética sobre la telepatía durante el sueño al asociarse con el célebre parapsicólogo Stanley Krippner, entonces director de un laboratorio del sueño en el Centro Médico Maimonides, de Nueva York. Krippner había perfeccionado un protocolo experimental para analizar la telepatía, la clarividencia y la precognición durante el sueño profundo. Los voluntarios eran emparejados. Mientras un miembro de la pareja dormía, el otro estaba en una habitación separada y tenía que concentrarse en una imagen e intentar transmitírsela al durmiente para que éste la incorporara en su sueño. Al despertar, el participante que había estado durmiendo tenía que describir detalladamente sus sueños para comprobar si estos contenían algo semejante a la imagen que le habían enviado. 3. Persinger y Krippner constataron que los participantes tenían más éxito unos días que otros. Cuando examinaron la actividad geomagnética durante el período del estudio, descubrieron que los durmientes captaban las imágenes enviadas con una precisión significativamente mayor cuando la actividad del campo geomagnético de la Tierra era relativamente baja. 37. La actividad geomagnética también afecta a los sueños premonitorios, aquellos que predicen los acontecimientos. El Dr. Alan Bond, conocido clarividente cuyos sueños han vaticinado acertadamente el futuro con gran detalle, llevaba un diario detallado de sus sueños para poder compararlos con los acontecimientos futuros. Uno de los sueños de Bond predijo el atentado al candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Robert Kennedy, 2 días antes de que fuera asesinado. 38. Un examen de la actividad geomagnética durante las noches en que Bond soñó 61 de estas premoniciones mostró que la actividad era significativamente más baja cuando tuvo sus sueños más acertados. 39. Durante los días de calma geomagnética es mucho más probable que surjan casos espontáneos de telepatía o clarividencia. 40. Y que la precisión de la visión remota sea mayor. 41. Persinger realizó su propio test de la percepción extrasensorial usando un grupo de parejas. Se mostró una imagen, al tiempo que era bañada en campos magnéticos, a uno de los miembros de cada pareja, y luego se le pidió que describiera el recuerdo suscitado por esa imagen.
D. El experimento de la intención 145, una experiencia que hubiese compartido con su pareja. Simultáneamente, en otra habitación, se mostraba la misma imagen al otro miembro de la pareja y también se le pedía que describiera un recuerdo. Cuando Persinger comparó los resultados, descubrió que las dos narraciones eran más similares cuando la actividad magnética estaba en sus niveles más bajos. Cuanto más fuerte era la actividad magnética, menos se parecían las dos series de recuerdos. 42. Sin embargo, cada sexo parecía responder de manera muy distinta a la actividad geomagnética, como descubrió Persinger después de comparar una base de datos de las experiencias paranormales con la actividad geomagnética y de separar los datos por sexo. Los hombres tendían a tener más premoniciones en los días en que la actividad geomagnética era alta, más de 20 nanoteslas, mientras que las mujeres afirmaban tener más experiencias premonitorias cuando la actividad geomagnética era baja, menos de 20 nanoteslas. Los hombres también se inclinaban a tener recuerdos más precisos con una actividad geomagnética más alta. Las mujeres, con una actividad geomagnética más baja. Al igual que Krippner, Persinger constató que las personas más susceptibles a las experiencias extrasensoriales eran aquellas que tenían fronteras delgadas, especialmente aquellas que ya habían tenido encuentros paranormales. 43. Con el tiempo, Persinger descubrió que podía aumentar los poderes de la percepción extrasensorial mediante los campos geomagnéticos artificiales del casco Coren. La capacidad para la visión remota de uno de sus estudiantes aumentó considerablemente después de ser expuesto a débiles campos magnéticos horizontales. 44. En 1998, Persinger decidió someter el casco Coren a la prueba suprema. Podría interrumpir la capacidad de uno de los mejores espedalistas del mundo en la visión remota. Persinger invitó a Ingo Swann a su laboratorio. Swann, con 63 años en esa época, demostró rápidamente que no había perdido ni una pizca de sus talentos extrasensoriales. Describió correctamente y con gran detalle las imágenes de fotografías aleatoriamente seleccionadas que se encontraban dentro de sobresellados en otra habitación. Sin embargo, después de que Persinger bañara las fotografías en complejos patrones de campos magnéticos, la precisión de Swann cayó repentinamente en picado. Los campos más disruptivos tenían distintas formas de onda de fases variables. Esto indicaba que Swann estaba captando la información en una forma de onda y que estas señales habían sido fácilmente interrumpidas por campos magnéticos capaces de alterar su coherencia. 4. Como también había descubierto Gary Schwarm, la información transmitida o recibida por los seres humanos tiene un fuerte componente magnético. Los experimentos de Persinger me convencieron de que la actividad geomagnética influye sobre la claridad de nuestra percepción a la hora del experimento de la intención 146. Captar información cuántica. Pero afectan también los campos geomagnéticos a la fuerza de nuestras transmisiones y su efecto en el mundo físico. Las investigaciones de Stanley Krippner nos ofrecen algunas pistas. Krippner quería poner a prueba la hipótesis de que psicoquinesis tiene más probabilidades de producirse cuando la actividad geomagnética es alta. Él y su equipo fueron a ver a Amir Amiden, un brasileño conocido por su extraordinaria capacidad psicoquinética, y compararon la hora de las actividades psicoquinéticas de Amiden con las fluctuaciones geomagnéticas en el área metropolitana de Brasilia, donde tenían lugar las sesiones. El equipo de Krippner también realizó mediciones de la presión sanguínea de Amiden y de su pulso. El equipo halló una correlación significativa entre las hazañas psíquicas de Amiden y el índice geomagnético diario para el hemisferio sur. Por ejemplo, los días en Q. Amiden realizó el mayor número de hazañas fueron el 10 y el 15 de marzo, justamente las jornadas de mayor actividad geomagnética de ese mes. Amiden no logró nada extraordinario el 20 de marzo, el día geomagnéticamente más tranquilo del mes. 4. Curiosamente, al igual que con las parejas del experimento del amor, los efectos psicoquinéticos más poderosos de Amiden anticiparon un fuerte IPFC en su caso, flujo geomagnético.
En una ocasión, 2 medallones religiosos se materializaron de repente en la habitación donde se encontraban Amiden y los investigadores, aparentando haber caído del techo. Un incidente que fue seguido por un aumento repentino del campo geomagnético. ¿Pueden los humanos anticipar este ruido geomagnético? Y, si es así, les proporcionan estas ventanas anticipatorias más poder psicoquinético de lo normal. El psicólogo William Braud realizó algunos interesantes estudios sobre el efecto de los campos geomagnéticos en la intención al examinar si los altos niveles de actividad geomagnética estaban relacionados con los poderes de influencia remota. Braud examinó el efecto de enviar intención a los glóbulos de la sangre y a otra persona. Al igual que Krippner, descubrió que el éxito de la intención estaba unido a un sol ruidoso que producía un alto nivel de actividad geomagnética. 47. Además de la actividad solar, deberían considerarse otros factores medioambientales a la hora de calcular el mejor momento para enviar la intención. Varios científicos, incluido Persinger, hallaron que ciertos días y determinadas horas del día influyen en el éxito de la percepción extrasensorial y la psicoquinesis. 48. Los mejores resultados se producen alrededor de la 1 de la tarde hora sideral local, que es la hora basada en nuestra relación con las estrellas y no con el Sol. La hora sideral local se obtiene calculando el ángulo entre una línea de longitud y el equinoccio vernal, lugar donde el plano del ecuador de la Tierra corta de plano de su órbita. Los efectos psicoquinéticos también parecen ser mayores cada 13 días, cuando el viento solar está alterado. 4. El experimento de la intención 147. También puede valer la pena evitar las horas de baja visibilidad y de fuertes vientos, situaciones que producen un alto porcentaje de iones con carga eléctrica en el aire. Un ion se forma cuando una molécula encuentra la suficiente energía como para liberar un electrón. Los iones también son creados por la lluvia, la presión del aire, las fuerzas liberadas en una catarata y la 7 fricción de grandes volúmenes de aire desplazándose rápidamente sobre la Tierra, como el Niño o el viento de Santa Ana en el sur de California. Los iones positivos y negativos equivalen a una pequeña carga de electricidad estática, y el aire que respiramos está hecho de miles de millones de estas pequeñas cargas. El buen aire puro contiene entre 1500 y 4000 iones por centímetro cúbico, y la proporción ideal es de 1.2 iones negativos por cada ion positivo, es decir, una cantidad ligeramente superior de iones negativos. Sin embargo, los iones son altamente inestables. En nuestro mundo industrializado, lleno de cargas electromagnéticas provenientes de la polución y de fuentes artificiales, este número ideal cae drásticamente y la proporción se ve alterada, y todos nosotros acabamos respirando una cantidad demasiado baja de iones, con un malsano predominio de los iones positivos. Vivir sin esas cargas no es bueno para nuestra salud, ni tampoco para nuestra capacidad de ser transmisores o receptores. Investigaciones en California e Israel han mostrado que menores concentraciones de iones positivos o negativos producen un número inferior de frecuencias alfa en el cerebro humano y que aumentos repentinos en los niveles de las dos cargas pueden causar cambios significativos en las ondas cerebrales. Las investigaciones de Persinger ofrecen una gran cantidad de pruebas sobre cómo la frecuencia magnética afecta a nuestra capacidad para entrar en sintonía y transmitir, y también a aquellas zonas del cerebro que reciben la información. Los pequeños cambios en los campos geomagnéticos de la Tierra afectan sobre todo a nuestro cerebro y nuestro corazón, los sistemas corporales que son la principal fuente de transmisión, como han mostrado las investigaciones de MILS y el experimento del amor de Schlimm. Después de examinar el trabajo de Persinger, comencé a ver la intención como una vasta relación energética en la que participan el Sol, la atmósfera, y los ritmos circadianos y terrestres. Para poder enviar la intención con eficacia, era necesario tener en cuenta estas energías. Persinger había localizado no solo el mejor canal para la intención, sino también el mejor momento para activarlo.
El experimento de la intención 148. Capítulo 8. El lugar adecuado. En 1997, William Tiller estuvo ayudando a una empresa californiana a desarrollar un producto para eliminar la polución electromagnética. El producto contenía un cristal de cuarzo, y esa fue la razón por la que la empresa acudió a el Tiller, físico y profesor emérito de Ciencias Materiales e Ingeniería en la Universidad de Stanford. Tenía una gran reputación en el campo de la cristalización. Había escrito 3 libros de texto sobre el tema y más de 250 artículos científicos. El producto consistía en una simple caja negra, aproximadamente del tamaño de un control remoto. En su interior había 3 osciladores de 10 MHz. Apenas un microvatio de potencia cuando el dispositivo estaba encendido. La caja también contenía una memoria ROM solo de lectura conectada al circuito. Esta memoria era programable y borrable eléctricamente. Al parecer, la caja podía filtrar la energía electromagnética entrante, posiblemente a través de los osciladores de cuarzo. Se creía que el cuarzo modulaba la información cuántica mediante la rotación de la dirección de las ondas. Mientras Tiller examinaba el equipo, se le ocurrió una idea increíble. Fascinado por las pruebas de que la influencia remota funcionaba, Tiller había estado realizando varios experimentos por su cuenta y había formulado una teoría completa sobre la energía sutil en los sistemas vivos. Tal vez la pequeña caja que tenía en sus manos podría ayudarle a someter la intención al test supremo. Si los pensamientos no eran más que otras formas de energía, ¿qué ocurriría si tratara de cargar este simple dispositivo con una intención humana y luego lo usara para influir sobre un proceso químico? Su experimento estaba basado en una hipótesis inconcebible para aquella época. La idea de que los pensamientos pueden ser encerrados en una memoria electrónica y luego soltados para que afecten al mundo físico. Esta increíble idea dio lugar a un extraño resultado experimental, que proporcionaba pruebas convincentes de que existe un lugar adecuado, al igual que un momento adecuado, para llevar a cabo las intenciones. Tiller consiguió que sus tolerantes colegas de ingeniería le cedieran algo de espacio en el laboratorio del edificio Terman, de la Universidad de Stanford. Luego, hizo algunos ajustes al dispositivo comercial y comenzó a diseñar sus experimentos. Quería ir hasta el fondo y ver si esta intención encerrada podía el experimento de la intención 149, afectar a sujetos vivos. Comprendió que no podía hacer sus experimentos con seres humanos porque presentaban demasiadas variables aleatorias e incontrolables. Pero podía usar lo que los científicos consideraban la segunda mejor opción después del ser humano: la mosca de la fruta. Entre los animales de laboratorio, la mosca de la fruta es la reina. La Drosophila melanogaster ha sido considerada un organismo modelo por los científicos durante más de un siglo, sobre todo porque tiene una vida muy corta. En tan solo 6 días, la mosca de la fruta pasa de ser una larva a convertirse en un insecto alado con 6 patas. Y luego muere solo 2 semanas después. Tiller tenía en mente un experimento que habría de acelerar aún más su desarrollo. Su colega de Stanford, Michael Kohane, un experto en la mosca de la fruta, había estado estudiando los efectos de los suplementos de nicotinamida adenina dinucleótido NAD en sus especímenes. Un importante cofactor para las enzimas, la NAD ayuda al metabolismo energético en el interior de las células al transportar el hidrógeno que es esencial para regular el desarrollo de la larva. La disponibilidad de energía también afecta directamente al buen estado físico del organismo. La NAD orienta a los electrones de forma que se maximicen la producción de energía y el metabolismo. Niveles bajos de NAD afectan adversamente a la producción de adenosina trifosfato ATP, según sus siglas en inglés. Cada célula usa oxígeno y glucosa para convertir la ADP adenina difosfato y el ácido fosfórico en ATP, una molécula que emite la energía que mueve la mayor parte de los procesos celulares.
La ADP y la ATP son como depósitos de almacenamiento de energía química. Cada molécula almacena una pequeña cantidad de energía. El aumento del suministro de NAD acrecentará la proporción de ATP con respecto a la de ADP, haciendo que los procesos celulares se aceleren, y también el desarrollo larval. A medida que la mosca de la fruta se desarrolla, más alta es la proporción de ATP, mayor es la cantidad de energía de la que disponen las células, y más en forma está la mosca. El efecto neto de la NAD es una mejora en el estado general de salud de la mosca de la fruta, desde su nacimiento hasta su muerte. Los campos electromagnéticos pueden tener un profundo efecto sobre el metabolismo energético celular, especialmente la síntesis de la ATP. 4. Los pensamientos pueden ser interpretados como una forma similar de energía, pensó Tiller. Pero ¿podría la energía de un pensamiento interactuar con la cadena de transporte de electrones para atizar el fuego metabólico? Para llevar a cabo el protocolo que tenía en mente, Tiller necesitaba un segundo laboratorio. Montó uno cerca de su patrocinador en un pequeño local situado en Minnesota, justo al norte de Excelsior. Allí se instalaron Michael y Walt Diebel, uno de sus antiguos alumnos de posgrado. Una mañana, a comienzos de enero de 1997, Tiller reunió en torno a una mesa a los 4 el experimento de la intención 150 participantes, incluido él, su mujer Jean y 2 amigos, todos experimentados meditadores. Desempaquetó la primera caja negra, la situó en el centro de la mesa y la activó. Tiller les pidió que entraran en un profundo estado meditativo. Después de limpiar mentalmente el entorno y el propio dispositivo, se puso en pie frente a todos, alto y delgado, con ojos brillantes e irreverentes y una incipiente barba blanca, y leyó la intención que había preparado anteriormente. Nuestra intención es influir sinergísticamente sobre la disponibilidad de oxígeno, protones y ADP-B, la actividad de la concentración existente de NAD y C, la actividad de las enzimas existentes, de hidrogenasa y ATP, sintasa, en las mitocondrias con objeto de aumentar de forma significativa la producción de ATP de las larvas de la mosca de la fruta tanto como sea posible sin dañar las funciones vitales de las larvas y reducir así el tiempo de desarrollo larval respecto al del grupo de control. Aunque la intención se reducía a aumentar significativamente la proporción de ATP con respecto a la de ADP, Tiller había formulado la intención de la manera más específica posible para evitar cualquier malentendido. Sospechaba que cuanto más específico fuera un pensamiento, más probable era que tuviera un efecto, y por eso se tomaba el trabajo, con cada experimento, de especificar sus objetivos. Había agregado sin dañar las funciones de las larvas, porque sospechaba que si intentaban llevar las cosas demasiado lejos, podrían acabar matando a las pequeñas criaturas. Los meditadores mantuvieron la intención durante 15 minutos, antes de enviarla abruptamente, obedeciendo a una señal de Tiller, y luego se concentraron durante los 5 minutos finales en sellar la intención en el interior del dispositivo. Tiller había preparado una caja de control idéntica que no había sido grabada con la intención, ya que estaba envuelta en papel de aluminio y la habían colocado en una jaula de Faraday para aislarla de cualquier tipo de frecuencia electromagnética. Envolvió la caja marcada o el dispositivo electrónico grabado con la intención, como ahora lo llamaba, en papel de aluminio y la colocó en otra jaula de Faraday, lista para ser enviada. Cada caja fue remitida por FedEx, en días distintos, al laboratorio de Minnesota, situado a unos 2.300 kilómetros de distancia. Ni Diebel ni Kohane sabían cuál era el dispositivo que contenía la intención. Los científicos de Excelsior prepararon varios grupos compuestos por 8 frascos de larvas de moscas de la fruta y pusieron 3 grupos de frascos dentro de jaulas de Faraday. Luego situaron cada una de las cajas negras dentro de una de las jaulas con frascos y las activaron. A lo largo de los 8 meses siguientes,
realizaron experimentos con las 10.000 larvas y las 7.000 moscas adultas, llevando un seguimiento de la proporción el experimento de la intención 151, ATP-ADP. Después de reunir los datos y de incluirlos en un gráfico, Tiller y Kohane descubrieron no solo que la proporción de ATP respecto a la de ADP había aumentado, sino que las larvas expuestas a los dispositivos grabados se habían desarrollado un 15% más rápido de lo normal. 5. Además, cuando las larvas alcanzaron su estadio adulto, tuvieron mejor salud de lo normal, y lo mismo sucedía con sus descendientes. 1. La intención no solo había tenido un efecto positivo sobre las propias moscas, sino que también parecía haber afectado a la línea genealógica. Para entonces, Tiller había probado otras cajas negras con un gran número de otros sujetos, eligiendo sus objetivos experimentales con cuidado. Necesitaba tests como el de la proporción de coenzimas de la mosca de la fruta que pudieran mostrar un cambio mensurable. Decidió centrarse en dos nuevos objetivos: el pH del agua y el aumento de la actividad de una enzima hepática llamada fosfatasa alcalina Fa. Eligió el test del pH porque el pH del agua, la acidez o alcalinidad de una solución, permanece bastante estático y los pequeños cambios de una centésima o incluso de una milésima de unidad en la escala del pH pueden ser medidos. Un cambio de una unidad entera o más en la escala del pH representaría una modificación tan grande que difícilmente podría deberse a una medición incorrecta. La fosfatasa alcalina es otro objetivo experimental ideal porque su actividad se desarrolla a un ritmo constante. Los meditadores grabaron dos intenciones en las cajas negras. La primera tenía por objetivo cambiar el pH del agua aumentando y disminuyendo el pH en una unidad entera. El objetivo de la segunda era aumentar en un factor significativo la actividad de la fosfatasa alcalina. Tiller, luego, mandó las cajas grabadas y las cajas de control a Diebold, que usó un diseño parecido al experimento con la mosca de la fruta. Los experimentos con ambas intenciones fueron extraordinariamente exitosos. 7. En el experimento del agua, la intención consiguió que el pH subiera y bajara una unidad entera. En el de la fosfatasa alcalina, la intención logró que la actividad de la fosfatasa aumentara significativamente. 8. Tiller estaba enfrascado en experimentos con la caja negra cuando notó algo extraño. Después de 3 meses, los resultados de sus experimentos comenzaron a mejorar. Cuanto más los repetía, más fuertes y rápidos eran los efectos. Tiller decidió intentar aislar el aspecto del entorno que había cambiado. Midió la temperatura del aire, tanto dentro como fuera de las jaulas de Faraday, y descubrió que la temperatura parecía subir y bajar siguiendo un ritmo regular de oscilación, cayendo y aumentando a intervalos regulares. Inicialmente había medido la temperatura con un termómetro ordinario de mercurio. Pasó a usar uno digital computarizado de baja resolución por si los resultados hubiesen tenido algo que ver con los instrumentos. Luego probó uno de alta resolución. Los 3 termómetros registraron las mismas temperaturas. Cuando las incluyó el experimento de la intención 152, en un gráfico, vio que el cambio de temperatura estaba oscilando a un ritmo preciso cada 45 minutos, con una variación de alrededor de 4 grados Celsius. 9. Tiller luego midió el pH del agua en el laboratorio y su capacidad para conducir la electricidad. Observó el mismo fenómeno que con la temperatura. Oscilaciones periódicas de al menos un cuarto de unidad en la escala del pH. El equilibrio acidez-alcalinidad en cualquier sustancia es altamente sensible al cambio. Si el pH de la sangre de una persona sube o baja solo media unidad, significa que la persona se está muriendo o ya está muerta. Se estaba desarrollando un patrón. A medida que la temperatura subía, el pH caía, y viceversa, siguiendo un ritmo armónico casi perfecto. La conductividad eléctrica del agua presentaba un ciclo armónico similar. 10. De alguna forma su laboratorio estaba comenzando a manifestar propiedades materiales distintas,
casi como si fuera un entorno especialmente cargado. Los efectos también continuaron aumentando. No importaba cuál fuera el experimento que estaba realizando, cuanto más tiempo estuviesen en la sala los dispositivos grabados, mayores eran las fluctuaciones rítmicas de la temperatura y del pH. Estas fluctuaciones no se veían afectadas por el hecho de que se abrieran o cerraran las ventanas, por el funcionamiento del aire acondicionado o la calefacción, ni por la presencia o movimientos de seres humanos u objetos en el entorno inmediato. Cuando comparó los gráficos de las temperaturas del agua y del aire, comprobó que tenían una perfecta correlación. Cada esquina de la sala que fue medida registraba el mismo resultado. Todos los aspectos del espacio físico parecían estar en algún tipo de armonía rítmica y energética. Para entonces, Tiller y sus colegas ya habían montado 4 laboratorios, cada uno separado de los demás por entre 3 y 27 metros. Una vez se hubieron realizado los suficientes experimentos, los otros laboratorios también comenzaron a presentar estas fluctuaciones rítmicas. Tiller nunca había observado estos tipos de oscilaciones organizadas en sus laboratorios de ciencia convencional de Stanford. De hecho, nunca había observado nada parecido. Para asegurarse de que este fenómeno no era causado por las propias cajas, él y sus colegas llevaron a cabo 3 experimentos de control, en los que dispositivos que no habían sido grabados con la intención se colocaron en los espacios y se activaron. En estos casos, los resultados de las temperaturas del aire y del agua fueron normales. Tiller seguía sin comprender el significado de estos efectos, y se preguntaba si podían deberse a alguna perturbación física. Quiso saber si el hecho de tener 2 grandes ventiladores en la sala podría afectar a las oscilaciones del aire y el agua. Generalmente, la convección forzada del aire producida por un ventilador debería hacer que las oscilaciones de temperatura desaparecieran. Tiller colocó un ventilador portátil y otro fijo en lugares estratégicos cerca del experimento de la intención 153, una línea de sensores de temperatura. Pero incluso con los ventiladores funcionando a plena potencia, las oscilaciones de temperatura continuaron. ¿Qué estaba ocurriendo exactamente? Podría tratarse de un efecto magnético, pensó Tiller. Tal vez debería comprobar el campo magnético del agua. Situó un típico imán de barra debajo de una jarra de agua durante 3 días, con el polo norte del imán apuntando hacia arriba, y midió el pH del agua. Luego dio la vuelta al imán para que el polo sur quedase apuntando hacia arriba durante el mismo período. Cuando el agua es expuesta a un imán débil como este, con una fuerza de campo de menos de 500 Gauss, el pH no cambia, independientemente de cómo se coloque el imán. El mundo que conocemos es magnéticamente simétrico. Los físicos cuánticos hablan de teorías de gauge y de simetrías para explicar las relaciones entre las fuerzas y las partículas, las cuales incluyen una carga eléctrica y magnética. Se cree que existimos en un estado de simetría gauge electromagnética UL. Un escenario bastante complicado en que la fuerza magnética es proporcional al gradiente del campo eléctrico al cuadrado. Esto se reduce a un simple truismo. No importa cuál sea el lugar de un determinado campo donde midas las propiedades electromagnéticas, siempre obtendrás el mismo resultado. Las leyes electromagnéticas de la naturaleza son las mismas en todas partes. Si aumentas la fuerza de atracción en una zona, comprobarás que has cambiado la atracción electromagnética en la misma proporción en el resto del campo. En The Cosmic Code, el código cósmico, 12 Heinz Pagels compara el universo con una infinita hoja de papel, pintada de color gris. Si modificas el color a un tono distinto de gris o cambias el gauge, no habrás cambiado la simetría gauge, porque el resto de la hoja también adoptará exactamente el mismo tono de gris, de modo que será imposible saber en qué lugar de ella te encuentras. Un estado de magnetismo simétrico recibe el nombre de dipolo magnético, pero el pH del agua del laboratorio de Tiller fue significativamente distinto en ambas polaridades, con grandes diferencias de 1,
1.5 unidades de pH. El pH del agua expuesta al polo sur del imán aumentó bruscamente, mientras que el del agua expuesta al polo norte disminuyó. En 2 de sus laboratorios, el pH del agua continuó cambiando al ser expuesto al polo sur del imán, alcanzando su nivel máximo al cabo de 6 días. Sin embargo, cuando el agua fue expuesta al polo norte del imán, los cambios rítmicos del pH que había estado registrando comenzaron a disminuir. 13. La ciencia ortodoxa mantiene que los monopolos solo existen en la electricidad como carga positiva o negativa, pero no en el magnetismo, que únicamente crea dipolos a partir de cargas eléctricas en movimiento. 14 gobiernos de todo el mundo se han gastado miles de millones de dólares en un infructuoso intento por encontrar monopolos magnéticos. De alguna forma, Tiller había el experimento de la intención 154, conseguido crear un monopolo magnético en su rudimentario laboratorio. Este fenómeno parecía ser un efecto extendido. Todos los laboratorios expuestos a las cajas negras grabadas registraron un comportamiento magnético de tipo monopolo. Tiller se dio cuenta de que estaba presenciando el resultado más asombroso de todos. La intención humana que había sido grabada en pequeñas cajas negras estaba condicionando de alguna forma los espacios donde tenían lugar los experimentos. Tiller se preguntó si este fenómeno se seguiría produciendo si alteraba algo en el espacio. Cuando eliminó un elemento, como un ordenador, las oscilaciones desaparecieron durante 10 horas antes de regresar. La llegada de nuevos materiales a su laboratorio también hizo que los efectos desaparecieran durante varias semanas, aunque acabasen regresando nuevamente. Era como si el espacio se hubiese convertido en una configuración exquisitamente afinada, y que ninguna perturbación o cambio destruiría este estado superior. Las fluctuaciones de la temperatura del aire y del agua continuaron incluso cuando Tiller envolvió las cajas negras con papel de aluminio y las colocó en jaulas de Faraday. Uno de los laboratorios registró oscilaciones intermitentes de la temperatura del aire durante 6 meses. Otro, oscilaciones durante un año entero. 16 Después de que las cajas grabadas hubiesen estado activadas durante un rato, el efecto pasaba a ser relativamente permanente. El objetivo en cuestión pH del agua, fosfatasa alcalina o moscas de la fruta continuaba siendo afectado incluso cuando el dispositivo ya no se encontraba en el laboratorio. Tiller decidió ver qué sucedía si sacaba todos los elementos del experimento. Desmontó la jaula de Faraday y los contenedores de agua y los sacó del laboratorio. Luego midió la temperatura del lugar donde habían estado las cajas. Sus termómetros continuaron registrando oscilaciones periódicas de temperatura de 1.52,7 grados Celsius. Pese a que esta influencia disminuía lentamente con el paso del tiempo, los laboratorios de Tiller parecían haber sufrido una transformación termodinámica a largo plazo. La energía de la intención parecía haber cambiado el entorno y creado un efecto dominó de orden. 17 Los únicos otros fenómenos que podrían tener un efecto similar sobre el entorno eran las complejas reacciones químicas. Pero Tiller solo estaba trabajando con aire común y agua purificada. Según las leyes de la termodinámica convencional, el aire y el agua existen en un estado muy cercano al equilibrio, lo que significa que permanecen más o menos estáticos. Estos resultados nunca se habían producido en ningún otro laboratorio del planeta. Sospechaba que había estado presenciando un efecto cuántico. La constante repetición de pensamientos ordenados parecía haber cambiado la realidad física. El experimento de la intención 155 de la sala y haber aumentado el orden de las partículas cuánticas del espacio vacío. Y entonces, como en un efecto dominó, el orden del espacio parecía haber afectado al resultado del experimento. El hecho de llevar a cabo las intenciones en un determinado espacio parecía haber aumentado sus efectos con el paso del tiempo. De alguna forma, él y sus colegas habían logrado crear en estos espacios cargados un espacio Gauge-Su, en el que coexistían los monopolos eléctricos y magnéticos.
algo semejante a la realidad que supuestamente está presente en los estados de supersimetría de la física exótica. En estos espacios condicionados, la propia ley de la proporción de la fuerza magnética se había visto alterada. Una propiedad básica de la física había cambiado por completo. La única manera de obtener este tipo de efecto era producir algún elemento de simetría gauge sub 18. Este cambio en la simetría gauge del espacio quería decir que se habían producido profundos cambios en el campo punto cero. En una simetría gauge UL, las fluctuaciones aleatorias del campo no tienen ningún efecto sobre el universo físico. Sin embargo, en los estados de simetría gauge SU, el campo ha alcanzado un orden mayor y produce varios cambios en los elementos más pequeños de la materia, lo cual acaba creando una profunda alteración en el propio tejido de la realidad física. Tiller sintió como si hubiese entrado en una tierra desconocida de mayor energía y que era testigo de un sistema con una extraordinaria capacidad para autoorganizarse. De hecho, las oscilaciones que había medido tenían todas las características de un condensado de Bose-Einstein, un estado superior de coherencia. Hasta entonces, los científicos habían creado un condensado de Bose-Einstein tan solo en entornos altamente controlados y a temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero él había logrado crear los mismos efectos a temperatura ambiente y a partir de un proceso de pensamiento que fue captado en un dispositivo bastante rudimentario. Otros científicos habían presenciado una carga similar del espacio intencional. Por ejemplo, en una serie de meticulosos experimentos, el investigador Graham Watkins y su esposa, Anita, reclutaron a participantes humanos, muchos de ellos conocidos por sus capacidades paranormales, y les pidieron que intentaran afectar mentalmente a ratones anestesiados con objeto de reanimarlos más rápido de lo normal. Los ratones experimentales fueron sacados de un lote que había mostrado tiempos de reanimación similares después de una anestesia. El grupo elegido fue dividido en dos, y una mitad iba a servir de grupo de control. En la primera serie de pruebas, el grupo experimental se despertó unos 4 segundos antes que el grupo de control, un resultado que fue considerado solo levemente significativo. Sin embargo, en experimentos subsiguientes el experimento de la intención 156 de reanimación de los ratones mejoró, y lo continuó haciendo con cada experimento. Los Watkins repitieron su experimento 7 veces. Descubrieron que la curación tenía un efecto perdurable. Bastaba con que se emplazase un ratón en el mismo lugar de la mesa donde otro había recibido una intención para que también despertase antes de lo normal. El espacio parecía haber desarrollado una carga curativa que afectaba a todo cuanto ocupara ese espacio. El biólogo Bernard Brad, de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, observó un fenómeno similar durante los experimentos que realizó con el curandero húngaro Oskar Stabany. Una vez el curandero tocaba algo, incluso un simple tejido, este objeto parecía retener una cierta carga. Ese material podía ser usado con éxito en una curación en lugar de las manos curativas de Stabany. 20. La idea de un espacio condicionado también fue explorada por el Dr. Roger Nelson en los denominados lugares sagrados. A Nelson le intrigaban estos espacios sagrados y quería saber si su propósito especial o incluso alguna cualidad intrínseca del lugar habían cargado el espacio con una resonancia energética que pudiese ser captada con un generador de sucesos aleatorios. Había realizado varios experimentos que sugerían que una conciencia de campo en un ambiente altamente cargado afectaba a las máquinas y las hacía más ordenadas. Nelson llevaba consigo un generador de sucesos aleatorios portátil para registrar cualquier variación de la aleatoriedad del ambiente en varios lugares sagrados. Wounded Knee, el lugar de la masacre de una tribu Sioux entera. Devil's Tower, en Wyoming, y la cámara de la reina de la Gran Pirámide de Giza.
Con su generador de sucesos aleatorios, Nelson detectó indicios altamente significativos de un mayor orden en algunos lugares, como si contuviesen el remanente de un vórtice de energía coherente, creado por toda la gente que había rezado o fallecido en ese sitio. 21 Dean Radin usaba los generadores de sucesos aleatorios para investigar si la curación puede condicionar el lugar donde ésta tiene lugar. Colocó 3 generadores cerca de un cultivo de células cerebrales humanas, y luego pidió a un grupo de curanderos que enviara intenciones para hacer que las células del cultivo creciesen más rápidamente, y que realizara meditaciones tradicionales de condicionamiento del espacio. Cualquier desviación respecto a la actividad aleatoria de las máquinas indicaría la probable presencia de una mayor coherencia. Radin también preparó un grupo de células de control, al que no había que enviar ninguna intención. Después de 3 días, no hubo ninguna diferencia global entre el crecimiento de las células tratadas y el de las células del grupo de control. Sin embargo, a medida que el experimento avanzaba, las células tratadas comenzaron a crecer con más rapidez. Al tercer día, los 3 generadores empezaron a desviarse de el experimento de la intención 157, actividad aleatoria y a producir más orden. La intención de los curanderos también parecía haber afectado a la radiación ionizante de fondo. 22 Al igual que los resultados de Nelson en los lugares sagrados, el experimento de Radin ofrece fascinantes pistas sobre la naturaleza del efecto perdurable de la intención. La desviación respecto a la aleatoriedad detectada por las máquinas implica que la energía punto cero del espacio vacío ha pasado a un estado de mayor coherencia. La carga de la intención puede tener un efecto dominó sobre el entorno, produciendo un mayor orden cuántico en el espacio vacío, un orden que aumentaría las posibilidades de que la intención alcance su objetivo. 23 Los científicos rusos han observado un fenómeno similar en el agua, que retiene un recuerdo de los campos electromagnéticos aplicados durante horas e incluso días. 24 El efecto es como el de un láser. Cuando las ondas del campo ambiente se muestran más ordenadas, una intención puede atravesarlas como un poderoso y preciso rayo de luz. Con los monopolos magnéticos, Tiller se había adentrado en un terreno que muy pocos de sus colegas habían explorado, incluso en el campo de las investigaciones sobre la conciencia. Sus experimentos tienen que ser reproducidos por otros laboratorios independientes. Pero si el conjunto de su trabajo consigue superar la prueba del tiempo, demostrará hasta qué punto la energía del pensamiento humano es capaz de alterar su entorno. El proceso de ordenamiento llevado a cabo por la intención parece continuar en el tiempo, perpetuando e incluso intensificando su carga. Los extraños y casi increíbles acontecimientos que se produjeron durante los experimentos de Tiller hicieron que me preguntara sobre la importancia de reservar un lugar especial para llevar a cabo la intención. Tal vez todos necesitemos nuestro propio templo al que regresar, aunque sea solo mentalmente cada vez que enviamos un pensamiento dirigido. El experimento de la intención 158.